Muy buenos días. Para la Universidad Nacional es un gusto contar con su participación en esta conferencia de prensa organizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO de la Universidad Nacional, donde se presentarán los resultados de la encuesta Migración, Cultura Política e Intención de Voto en las elecciones nacionales del 2022. Nos acompañan en el panel el señor Francisco González Alvarado, quien es el rector de la Universidad Nacional, Nelly López Alfaro, quien es la directora del Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO. También está como parte del panel de investigadores José Andrés Díaz González, quien es coordinador del programa Umbral Político del IDESPO y doctor en Gobierno y Políticas Públicas. También está Cintia Mora Izaguirre, doctora en Ciencias Políticas y coordinadora del programa de Migraciones, Cambio Social e Identidades de IDESPO. Y Laura Solís Bastos, doctora en Demografía e investigadora del programa Migraciones, Cambio Social e Identidades de IDESPO. Iniciará la conferencia de prensa con su mensaje inaugural el señor Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional. Muy buenos días, tengan todas y todos los presentes y que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. En primer lugar, los buenos días a la señora directora del IDESPO, a doña Nelly López Alvarado, y por supuesto que también a las tres personas coordinadoras que han estado al frente de esta encuesta, de este informe de encuesta, a don José Andrés Díaz González, coordinador del equipo de investigación programa Umbral Político, a la señora Cintia Mora Izaguirre, coordinadora del equipo de investigación programa Migraciones, Cambio Social, Identidades, y por supuesto que también a doña Laura Solís Bastos, coordinadora del equipo del Centro Tecnológico de Investigación Social de el IDESPO. La Universidad Nacional hoy desarrolla una contribución más, en este caso, al análisis, a la discusión en el ámbito estrictamente de la opinión política sobre tres temas que son capitales y que son además de carácter muy importante de cara al proceso electoral que vivirá la sociedad costarricense en los próximos meses. Estamos acá reconociendo entonces que el objetivo fundamental de esta encuesta será y ha sido el estudiar las percepciones de la población costarricense acerca de la intención del voto y el perfil del votante y su grado de indecisión de cara a las elecciones presidenciales en Costa Rica para el periodo 2022-2026, así como sus percepciones en factores asociados al voto, el panorama nacional y movimientos migratorios internos y en el exterior para ejercer este derecho. Todos tomados en consideración al momento de la recolección de los datos. Con esta encuesta, insisto una vez más, la universidad aporta a la sociedad costarricense en un momento coyuntural muy particular y lo hace, por supuesto, que siguiendo toda la rigurosidad propia de la investigación estadística y el valor científico que esto consigna. Agradecer la presencia de todas y todos las personas periodistas que hoy nos acompañan y una vez más agradecer al IDESPO en esta ingente tarea y sobre todo en la importancia del aporte de la Universidad Nacional como universidad pública a la comprensión de un fenómeno tan importante como el que asistiremos en los próximos meses. Muchas gracias. Muchas gracias a don Francisco González, rector de la Universidad Nacional. Nos dirigirá ahora sus palabras Nelly López Alfaro, quien es directora del Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO de la Universidad Nacional. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan y a los que verán este video por las redes sociales de nuestra universidad y nuestro instituto. Para el IDESPO, en esta ocasión es otra vez presentar un compromiso de nuestros estudios en lo que es conocer la percepción de nuestra sociedad costarricense. Pero en esta ocasión
hicimos un esfuerzo mayor de unir dos programas de investigación que tiene el instituto, como es el programa de migración, cultura política, el programa de migración, cambio social e identidades y el programa de umbral político. Ambos programas lo que trataron en esta ocasión es de brindar una nueva perspectiva en el análisis de la cultura política del país, con esta intención de voto y conocer también al votante en este proceso electoral que ya tenemos en este momento en nuestra sociedad costarricense. El estudio del día de hoy con estos dos equipos nos hemos dedicado a un tema que es importante, la migración, el voto también, esa intención de voto en el extranjero, la cultura política en estas elecciones del 2022. En ese sentido, quiero aprovechar para decir y destacar el trabajo tan de tanto valor por parte de estos profesionales. Y también decir que para nosotros es sumamente importante como instituto seguir aportando información para que se pueda hacer un análisis real de lo que acontece en nuestro escenario político. Así, el objetivo fundamental de este estudio es aportar aspectos en la cultura política, el comportamiento electoral y las experiencias y decisiones ligadas a la movilidad de los costarricenses, tanto dentro como fuera del país. Así, podemos relacionar las elecciones de este 2022. Para esta encuesta se generó una metodología que es muy importante aclarar. Es una metodología de una investigación, una encuesta realizada telefónicamente. La telefonía a nivel celular. En todos los datos fueron dados por la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL. Esto es muy importante para aclarar igualmente, así como la fecha de ejecución de esta encuesta. Fue del 1 de noviembre al 20 de noviembre. Y se trabajó en todas las semanas de lunes a sábado con horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde para conseguir la información de nuestros receptores e encuestadores. Esta encuesta tiene un error de muestreo del 3.3 y también un nivel de confianza del 95%. La información que hoy estamos presentando es parte de todo este proceso de encuestas que siempre el IDESPO ha tenido un compromiso permanente de presentar información a nuestra población costarricense. Ahora, seguidamente, los dejo con el doctor José Andrés Díaz González para conocer la sección de participación electoral del 2020, en el 2021. Adelante, José Andrés. Muchas gracias, Nelly. Primero que nada, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan, ¿verdad? Todos los colegas periodistas que están aquí presentes y a las personas que nos siguen por redes sociales. Muy buenos días a don Francisco y a mis colegas del IDESPO. Tal vez antes de iniciar con la sección de presentación sobre participación electoral 2021, quisiera extender un especial agradecimiento a las personas, ¿verdad? Que contestaron este cuestionario, ¿verdad? Que nos dieron su tiempo, ¿verdad? Y nos dieron la información que permite, ¿verdad?, tener este estudio. Y por supuesto a las personas estudiantes que funcionaron como encuestadoras y encuestadores y sin su trabajo no podríamos haber realizado esta investigación. Como señalaba Nelly al inicio, ¿verdad? Este estudio lo que le interesa saber es sobre todo elementos sobre la participación electoral y sobre las tendencias de indecisión y las tipologías de votantes, bueno, y otros elementos acerca de procesos migratorios y votos que más adelante va a profundizar mi colega Cintia Mora. Lo que hicimos primero fue preguntar a las personas en una escala del 0 al 10 cuál era la probabilidad de que fuera a votar en las elecciones de febrero del 2021, donde 0 es que estaba completamente seguro que no iría a votar y 10 que estaba completamente seguro que sí
iba a ir a votar. Como podemos observar en este gráfico, 42% de la población costarricense que contestó esta encuesta nos dice que está seguro de ir a votar, contra un 19% que nos manifiesta que está completamente seguro que no irá, ¿verdad? Dato es menor al abstencionismo histórico que hemos presentado en las últimas 2 décadas. Esto no quiere decir que el abstencionismo vaya a bajar. Hay que tomar en consideración que todo este grupo de personas que manifiestan una probabilidad muy baja de ir a votar, ¿verdad? De 1 a tal vez un poquito 5, pueden terminar siendo, ¿verdad? Engrosando esta parte de el abstencionismo, pero finalmente, bueno, está. Las elecciones en febrero no podremos saber el resultado definitivo. A partir de eso nos interesó conocer el tipo de votante, ¿verdad? Cuáles son las características del tipo de votante que tenemos en Costa Rica, utilizando una tipología desarrollada por Oliva y De Palma, que pueden después observar en el informe de manera más detallada. Y tal vez un elemento que se me olvidó iniciar al inicio, ¿verdad? En esta presentación vamos a enfocarnos en algunos de los datos principales. Este es un estudio bastante largo y completo, entonces no quisimos recargar la presentación, pero en el informe que se les proporcionará y que está abierto al público están todos los datos, ¿verdad?, recogidos en la investigación y las explicaciones de la construcción de las escalas y demás. Entonces, esta tipología divide a los votantes en 3 tipos: los tradicionales, que muestran altos interés en la vida, en la política, en su vida cotidiana; los flotantes, que tienden a mostrar menor interés en la política, pero sí participan y tienen algún interés en lo que son los procesos electorales; y los indiferentes, que no les interesa la política o no observan la política es importante en su vida cotidiana y no participan en los procesos electorales. Siguiendo esos elementos, ¿verdad?, podemos encontrar que los votantes en Costa Rica, las personas por lo menos que manifiestan que están dispuestas, ¿verdad?, a votar, o que nos contestaron todas las preguntas. Por eso vemos que aquí el N es de 809 y no 901, que nos contestaron todas las preguntas de la batería para poder construir las tipologías. Se comportan de la siguiente manera: la mayoría del votante, 47%, es tradicional, es decir, tiene un interés, ¿verdad?, cotidiano en la política y un interés en la política electoral. Un 31%, ¿verdad?, es indiferente, es decir, que no tiene, ¿verdad?, un interés muy en la política, o no se interesa cotidianamente en la política, ¿verdad?, pero sí le interesa ir a votar. Y un 21% es apático, ¿verdad?, que eso podría ser lo que terminan engrosando los abstencionistas, ¿verdad?, que son votantes que no le interesa ir a votar ni le interesa la política en su vida cotidiana. Siguiendo eso, entonces nos concentramos también en observar aquella población que es indecisa. Bueno, más adelante vamos a ver que es un grueso, ¿verdad?, de la población votante, que todavía no se ha decidido por qué candidato o candidata a votar en las elecciones de de febrero del 2022. Igual, ¿verdad?, utilizamos aquí una tipología desarrollada por Oliva y de Ángelo, que los clasifica en 3 tipos de votantes. Dubitativo son aquellos en que no se han decidido porque tienen 2 o más candidatos que les agrada. Indiferente, ¿verdad?, que no han pensado todavía por quién votar, es decir, porque no tienen información, porque todavía no se han sentado, ¿verdad?, a revisar planes o ver debates. Y apático son aquellos votantes, ¿verdad?, que no les interesa la política, dicen que van a votar, pero es que no muestran ningún interés, ¿verdad?, por informarse o tomar una decisión pronto. Siguiendo con esto, encontramos que, bueno, la mayoría de los votantes que aún no deciden por quién votar para la presidencia, un 58%, son indiferentes, es decir, es que todavía no se han informado, ¿verdad?, o consideran que no tienen suficiente información para tomar una decisión. Un 38% son dubitativos, es decir, tienen algún votante, ¿verdad?, algún 2 o más candidatos o candidatas que les agradan y todavía no saben, ¿verdad?, por cuál elegir. Y un 3.2% son apáticos, es decir, que muy probablemente terminen engrosando la fila de abstencionistas. Ahora bien, aquí tenemos, ¿verdad?, le preguntamos a la población si las elecciones fueran el día de hoy presidenciales, por qué persona, ¿verdad?, o candidato o candidata votarían. Aquí solo estamos colocando aquellas opciones que superaron el margen de error de la encuesta, que es más o menos 3.3%. En el informe, ¿verdad?, podrán observar los datos completos de todos los candidatos y candidatas que fueron mencionados y que obtuvieron, ¿verdad?, porcentajes menores al
al margen de error. 51% de la población nos dice que está indecisa, ¿verdad? Que no sabe todavía por quién van a votar. 18% que votaría por José María Figueres, 7.5% por Linet Saborío, 6.8% por Fabricio Alvarado y 3.8% por José María Villalta del Frente Amplio. Hay otras opciones, como les dije anteriormente, pero no superan el margen de error de la encuesta, entonces no las colocamos aquí, pero en el informe lo pueden revisar. Igual les consultamos, ¿verdad? Que si las elecciones legislativas fueran el día de hoy, ¿por quién votarían? Aquí lo interesante es que la cantidad de personas indecisas baja en casi 10 puntos, ¿verdad? Solo un 41% de la población encuestada que dice que va a votar manifiesta que todavía no sabe por qué partido lo haría en la Asamblea Legislativa. Y hay un comportamiento, una tendencia similar, pero con algunos cambios importantes en los porcentajes de apoyo. Por ejemplo, personas que votarían por Liberación Nacional para la Asamblea Legislativa serían un 24, casi un 25% de la población encuestada que manifiesta que iría a votar. Por la Unidad Social Cristiana un 8.6%, por Nueva República un 5% y por el Frente Amplio un 4.9%, casi un 5%. Dado que la encuesta es a escala nacional y las circunscripciones electorales a nivel de Asamblea Legislativa, ¿verdad? Sabemos son provinciales, estos datos no nos permite, ¿verdad? Hacer ningún tipo de proyección de cómo se compondría la Asamblea Legislativa después de las elecciones de febrero del 2022. Pero sí nos permiten observar que parece que hay una tendencia en quebrar el voto, ¿verdad? Por parte del electorado, tendencia que se ha pues manifestado, ¿verdad? Ya en otros procesos electorales, y también un elemento bastante interesante, que hay diferencias entre el apoyo que candidatos obtienen o que el candidato tiene y que el partido, ¿verdad? También obtiene. En otras palabras, por ejemplo, aquí comparando entre los porcentajes de Asamblea Legislativa y el porcentaje de la presidencia, podemos observar que, por ejemplo, Liberación obtiene un 6% más de apoyo para la Asamblea Legislativa que su candidato a la presidencia. Los otros candidatos, digamos que superan el margen de error, José María Villalta, Linet Saborío y Fabricio Alvarado, mantienen una consistencia, ¿verdad?, de apoyo, digámoslo así, más regular, pero siempre en el caso de José María Villalta y Linet Saborío, el apoyo que obtiene el partido político para la Asamblea Legislativa parece un poco mayor, ¿verdad?, que en el caso de la presidencia, y para la situación de Fabricio Alvarado y Nueva República obtenemos lo contrario. El candidato obtiene más apoyo, ¿verdad?, casi 2% más de apoyo que lo que tiene o obtendría el partido político para la Asamblea Legislativa. Y el número de personas indecisas, ¿verdad?, en cuanto al partido, entre relación, como decíamos, Asamblea Legislativa, presidencia, disminuye. En cuanto sobre la información a la campaña electoral, cómo las personas informan sobre la campaña electoral, ¿verdad? ¿Qué medios están recurriendo? También hicimos la pregunta que en una escala de 1 al 5, donde 1 significa que nunca consulta y 5 siempre los consulta, ¿qué tanto consulta los medios? Aquí estamos colocando entonces solo los valores promedios. El medio más consultado es la televisión, ¿verdad? Con un valor promedio de 3.5 por la población encuestada. Le siguen las redes sociales, ¿verdad? También con un 3.1. Un poquito más abajo encontramos los periódicos, ya sean digitales o impresos, con 2.1, la radio, y finalmente, ¿verdad?, los que son menos consultados, o la población dice que consulta mucho menos, son mensajes enviados a su WhatsApp o sitios web de los partidos políticos, ¿verdad?, que digamos sería la fuente más directa. No, las personas no tienden, ¿verdad?, a revisarlo, nunca lo revisan. Llama la atención, ¿verdad?, los mensajes por WhatsApp, ¿verdad?, que sea tan bajo, se podría tal vez en algún momento catalogar como positivo. Ya en otros procesos electorales que han ocurrido en América Latina, se ha hablado sobre desinformación, fake news y otros elementos que circulan por esta plataforma de mensajería y que parecen afectar los procesos, ¿verdad?, electorales. El hecho de que salga como tan bajo, ¿verdad?, consulta, y que las personas busquen otros medios, que digámoslo así, que tiendan a tener información más sólida, ¿verdad?, o veraz, como son de la televisión o los periódicos o la radio, ¿verdad? Parece que habrá bien del proceso de información de la población costarricense. No obstante, ¿verdad?, las redes sociales, que también ayudan a distribuir a veces noticias falsas, sigue siendo altamente consultado.
Después hicimos una batería de preguntas sobre la disposición hacia el autoritarismo. Aquí usamos una escala que ya hemos usado en otros estudios para Costa Rica, que es la escala de Right Wing Authoritarianism, desarrollada por Altmeyer y adaptada por Bayerga, que es lo que mide la disposición de las personas hacia, ¿verdad?, hacia actitudes autoritarias. ¿Qué tan dispuestas están las personas a aceptarlas o repetirlas? Tal vez aquí llamar la atención que eso no quiere decir o no se debe igualar con apoyo hacia gobiernos autoritarios o dictatoriales o totalitarios. Simplemente es hacia qué están las personas, hacia dónde tienen las personas a aceptar la autoridad, ¿verdad? Y no cuestionarla. Esta escala nos da un puntaje de 0 al 100, donde puntajes superiores a 50 tienden a considerarse como con fuerte disposición hacia estas actitudes autoritarias. Solo para manera ilustrativa, para ver cómo la población se ha comportado digamos, en la última década, colocamos el primer estudio que realizamos en el 2011 y en el 2017, que también se realizó, de hecho, en el marco de un proceso electoral. Los estudios de 2011 y 2017 hay que verlos, digamos, con cuidado en respecto al 2021, perdón, porque las encuestas se realizaron con otra metodología. Estábamos trabajando ahí con encuesta telefónica a teléfono fijo en hogares y ahora estamos trabajando con encuestas telefónicas a telefonía móvil, pero de manera ilustrativa permite observar si ha habido grandes cambios en las actitudes autoritarias de la población. Vemos que básicamente se ha mantenido en un promedio de 70 puntos, ¿verdad? Lo que ya en otros análisis se ha determinado que la población costarricense tiende, ¿verdad?, hacia estas actitudes autoritarias. Nuevamente, no significa apoyo, ¿verdad?, a gobiernos autoritarios o totalitarios. Para verlo tal vez un poquito más específico, o tener más claro la imagen, aquí tenemos una distribución porcentual, se hizo una clasificación, ¿verdad?, en los valores entre muy bajos, medios, altos y muy altos. La cantidad de personas que contestaron toda la batería de preguntas que permiten obtener la escala fueron de 800, y aquí podemos observar que casi un 75-76% de la población costarricense tiene una disposición alta, muy alta, ¿verdad?, hacia esas actitudes autoritarias. 21% tienen valores medios y 3.5-3.7% valores bajos o muy bajos. Igual como realizamos hace 4 años, nos interesaba saber si hay algún tipo de relación entre actitudes y preferencia electoral. Nuevamente, aquí estamos hablando de actitudes autoritarias de la población, no estamos diciendo, ¿verdad? No es una medida para saber si las personas candidatas son más o menos, ¿verdad?, autoritarias, o si las personas apoyan, ¿verdad?, a estas personas candidatas por algún tipo de disposición, ¿verdad?, hacia actitudes autoritarias. Es sobre si hay algún tipo de relación entre las actitudes de las personas y sus preferencias electorales. Encontramos que, bueno, que en el caso de la población que manifiesta un apoyo por Heriberto Saborío, tiene un promedio de 77 puntos, casi 78, ¿verdad?, mayor al promedio general. La población que apoya a José María Figueres, ¿verdad?, tiene un promedio de 75 puntos, también mayor al promedio general, y de Fabricio Alvarado 74.6, ¿verdad?, también ligeramente mayor al promedio general. Las personas indecisas, ¿verdad?, muestran un promedio de 69.9, casi 70%, ¿verdad?, que es el promedio general, y las personas que tienen a apoyar a José María Villalta muestran un promedio de 57 puntos, ¿verdad?, menor al promedio general, pero todavía sobre la escala de 50 puntos, ¿verdad?, que se tiende a clasificar por Altmeyer como una disposición hacia el autoritarismo. Aquí solo incluimos, ¿verdad?, aquellos candidatos y candidatas que hayan superado el margen de error de la encuesta, como expliqué anteriormente. Después, a partir de ahí, tratamos entonces también de reconstruir algunos de los perfiles, ¿verdad?, de quién son las personas que están manifestando primordialmente, o las características generales más bien de las personas que muestran su apoyo, ¿verdad?, hacia alguno de los candidatos o candidatas. En el caso de las personas indecisas, estas son principalmente mujeres, un 51.9, con edades entre los 18 y 34 años, ¿verdad?, un 24%, con un nivel de escolaridad principalmente secundaria, con una disposición hacia actitudes autoritarias altas,
y dice que sí votó en las elecciones, ¿verdad?, de 2018, quiere decir que no es ni votante nuevo, ni un votante que fue abstencionista en el 2018 y que ahora está decidido para votar. En el caso de las personas que manifiestan que votarían por Figueres, mayoritariamente son hombres de 50 años o más, con primaria completa o menos, con disposiciones autoritarias muy altas y también, ¿verdad?, manifiestan haber votado en las elecciones del 2018. En el caso de las personas que dicen que votarían por Linet Saborío, principalmente son mujeres de 50 años o más, con primaria completa o menos, también con una disposición de actitud autoritaria muy alta y que también votaron, ¿verdad?, dicen haber votado en las elecciones del 2018. En el caso de Fabricio Alvarado, lo apoya, o el perfil de las personas que lo apoyan principalmente son mujeres, 50 años o más, con primaria completa o menos, una disposición a actitudes autoritarias altas y también manifiestan, ¿verdad?, que sí votaron. Y en el caso de José María Villalta, lo apoyan principalmente hombres de 18 a 34 años, con nivel de escolaridad de universitaria completa o más, con una disposición autoritaria media o alta. Aquí los dos grupos están, en este caso, están empatados. Y también indican que votaron, ¿verdad?, en las elecciones de el 2018 mayoritariamente. Ahora los dejaría con mi colega Cintia Mora. Buenas. Bueno, continuando con la encuesta, nosotros también nos dimos a la tarea de hacer unas consultas sobre el tema de cuál es la percepción que tenía la población costarricense sobre la situación económica que tiene el país. Y para eso les pusimos como punto de comparación si calificaban que la situación económica del país estaba igual, mejor o peor respecto al año pasado. Aquí podemos ver que casi un 76%, ¿verdad? Un 75,9% de la población nos dijo que calificaba que la situación estaba peor. En esto es llamativo porque, por ejemplo, con la encuesta de NAO que salió hace poco, realmente la línea de la pobreza más bien bajó y bajó de un 23,6% a un 23%. Sin embargo, la percepción que tiene la población respecto a la situación económica del país es que ha empeorado. También en esto tenemos que tomar elementos que han jugado un rol en esa percepción, y es, por ejemplo, el tema de la pandemia, de los cierres, de verdad, la información que se ha manejado con respecto a pérdidas de empleo, y aunque ha habido una lenta reactivación económica, si las personas, esa reactivación no ha sido tampoco tan rápida como para que las personas puedan decir que las cosas están igual o mejor que el año pasado. Siguiente. Otra de las preguntas que les hicimos en esta misma línea fue si ellos, cómo calificaban ellos y ellas la situación política de Costa Rica en relación al año pasado. Si vemos en esta parte es ligeramente menor el porcentaje en comparación a la situación económica. Aquí un 73,8% nos dice que la situación está peor, y aunque no podríamos decir que es una causa directa, pero también tenemos que dimensionar que las percepciones se construyen de manera, ¿verdad?, en lo que las personas ven en los medios de comunicación, en lo que hablan con sus amistades, en las vivencias propias, y para nadie es un secreto que han habido algunos elementos de naturaleza judicial que permean un poco la percepción que tienen los costarricenses y las costarricenses sobre la situación política del país en este momento en comparación con el año pasado. Siguiente. Uno de los temas que también nos pusimos como objetivo investigar fue sobre la migración interna y externa del país. Como es ya conocido, Costa Rica se caracteriza por ser un país que tiene una migración más que todo de un perfil receptor, pero también tenemos migraciones internas dentro del país. Sabemos que la GAM moviliza mucha gente, ¿verdad?, ya sea por motivos laborales, educativos y demás. Entonces nosotros
hicimos aquí una serie de preguntas que les voy a ir explicando poco a poco, y una de las primeras preguntas que le hicimos a las personas es en cuál provincia era la que habitaba, y entonces vemos que, como era, bueno, esperable también, que bueno, en San José un 30% de los encuestados nos dijeron que vivían en San José, en Alajuela un 22%, Cartago 11%, y bueno, y ahí poco a poco se empieza a decantar la cantidad de personas que nos dijeron que vivían en esa provincia específica. ¿Por qué para nosotros era esta pregunta importantísima? Porque eso nos dio pie a esta otra pregunta, y fue preguntarles en relación a su lugar de votación, si ellos votaban en la misma provincia en que vivían. ¿Por qué esto es importante? Porque ahí juega un rango la influencia que ellos pueden ejercer por medio del voto en su provincia, ¿verdad? Y aquí vemos que un importante número, ¿verdad? Un 96.4% dice que ellos votan en la misma provincia que residen, ¿verdad? Hay entonces cierto rango de influencia en esa decisión política de ejercer este derecho. Luego pasamos a otra pregunta, y entonces a un rango ya más cercano, espacialmente hablando, y fue preguntarles si ellos vivían en el mismo cantón que votan. Vemos también que se mantiene un gran porcentaje, ¿verdad? Un 94.5% dicen que ellos votan en el mismo cantón, lo cual evidencia también elementos de naturaleza del domicilio electoral que posibilitan que la persona entonces tenga una movilidad y una facilidad en términos de accesar a ese derecho que le da la institucionalidad costarricense de este ejercicio del voto. Adelante. Un elemento que también juega un rol en esta investigación fue el voto en el exterior, y en esto es importante mencionar que el voto en el exterior es la posibilidad que tienen las personas que viven fuera del país de ejercer sus derechos políticos para manifestarse y de alguna manera tener cierta influencia en las decisiones que no solo electorales, sino inclusive de referéndums. Acá nos dimos a la tarea de preguntarle a los costarricenses cómo calificaban la inversión de recursos públicos para que las personas costarricenses que viven fuera del país tengan la posibilidad de votar en las elecciones nacionales. Y vemos que un importante 78.1% calificaban que sí era importante que el país invirtiera dinero en que las personas emigradas ejercieran este derecho. Aquí cabe mencionar que nosotros también hace 4 años hicimos una encuesta donde también preguntamos lo mismo, igualmente con una metodología diferente. En ese momento fue un 76% de la población que calificó, perdón, un 72% de la población que calificó que veía con buenos ojos esta inversión, y aunque las metodologías fueron diferentes, sí es importante mencionar que hay elementos de cultura política y también de institucionalidad que se ven reflejados aquí en este 78% de la población que dice que sí, que califica, que es importante que los costarricenses y el Estado tengan esa posibilidad, aunque estén fuera del territorio costarricense. Adelante. Y bueno, aquí para ir cerrando con algunas ideas de conclusión, es que hay que tomar, ¿verdad?, que respecto a la movilidad interna y externa del país es necesario resaltar que la migración debe ser vista como parte importante del ejercicio de los derechos electorales y de la institución, y la institucionalidad lo posibilita por medio del cambio de domicilio electoral, lo cual la población en general sabe que existe y utiliza. En esto es importantísimo saber que hay las vías, ¿verdad?, administrativas, y que también evidencia que el Tribunal Supremo de Elecciones ha habilitado estas vías, la población las utiliza tanto dentro como fuera del país, porque de hecho en el tema, ¿verdad?, del voto en el exterior, que se consolida y también se ve con buenos ojos esta inversión, es importante mencionar que inclusive el padrón de personas que están fuera del país y que van a ejercer el derecho a votar en las elecciones se ha crecido, y eso consolida también el trabajo que ha hecho el tribunal
en difusión y en facilitar esa posibilidad para los costarricenses emigrados, y también, ¿verdad? Insisto, también que inclusive con las movilidades dentro del país es una estrategia y una herramienta administrativa estatal que es evidentemente utilizada y que tiene credibilidad por parte de la población costarricense. Ahora le doy la palabra a José. Mil disculpas, tenía inconvenientes técnicos con la cámara. Y finalmente, bueno, casi el 50% de la población, ¿verdad?, ha indicado que todavía no sabe por qué candidato o candidata va a votar, ¿verdad? Hay un nivel de indecisión, ¿verdad?, muy alto. No es nuevo, ¿verdad? Ya se ha manifestado en otros procesos electorales, ¿verdad?, que nos lleva a entender, ¿verdad?, la alta volatilidad de los resultados que hemos tenido, ¿verdad?, en los últimos 2, 3 procesos electorales en Costa Rica. 2 procesos más bien, sí. Y es interesante, ¿verdad?, que casi el 58% manifiesta una actitud de indiferencia, ¿verdad?, hacia las actitudes hacia la política. Eso también nos puede, ¿verdad?, ayudar a explicar por qué le cuesta tanto a la población, ¿verdad?, tomar una decisión. Sabemos que hay cierto, o puede haber cierto hastío, ¿verdad?, hacia la política o algunas figuras políticas o alguna forma en que se ha ejercido la política en el país, y eso entonces aleja a las personas de el campo de la información y dificulta. Y en un escenario como el actual, ¿verdad?, que tenemos un gran número, ¿verdad?, como nunca habíamos tenido de opciones, puede ser entonces aún más complicado para personas que no han estado familiarizadas o que no tienen actitud de estar, ¿verdad?, informadas a nivel de la política, tomar una decisión. Sabemos también que hay una tendencia de la población de quebrar el voto y que hay una menor indecisión, ¿verdad?, en las elecciones legislativas que en las presidenciales. Esa tendencia, ¿verdad?, de quebrar el voto, como se dice popularmente, ya han estado en otros procesos electorales. Llama, ¿verdad?, la atención, ¿verdad?, por qué será esta diferencia. Habrá que explorarlo más adelante en otros estudios, ¿verdad?, cuál es el peso que tienen las figuras provinciales, ¿verdad?, en las diputaciones para atraer o no, ¿verdad?, votantes, y también, ¿verdad?, la diferencia que tienen esto, ¿verdad?, con las personas que están compitiendo por la presidencia. Y en general la población manifiesta una disposición alta hacia actitudes autoritarias, pero esto no es nuevo, ¿verdad? Mantenemos la misma tendencia que hemos ido registrando prácticamente en los últimos 10 años. Nuevamente, eso no significa que la población no apoye la democracia o que está dispuesto a aceptar un gobierno, ¿verdad?, autoritario. Eventualmente, ciertamente, estas disposiciones podrían, ¿verdad?, facilitar eso, pero lo que vemos aquí es un alto nivel, ¿verdad?, de aceptación hacia la autoridad, ¿verdad?, sin cuestionamientos. Eso es lo que termina midiendo la escala, y sobre todo hacia la imposición, ¿verdad?, de mi pensamiento. La idea de la escala del autoritarismo es ayudarnos a observar cómo las personas tienen esta actitud de imponerse, ¿verdad?, hacia los otros. Eso también puede ayudar a explicar la dificultad de generar diálogos y construir acuerdos que tiene el país, ¿verdad?, en las últimas décadas. Finalmente, bueno, esta es nuestra información de contacto, ¿verdad?, de la compañera doctora Cintia Moris Aguirre, coordinadora del programa Migraciones, Cambio Social e Identidades, y de mi persona, ¿verdad?, que soy el coordinador del programa Mural Político. A manera entonces de cierre, antes de darle también la palabra a Cintia para que realicen, quería entonces resaltar que lo que nos muestra esta encuesta o su resultado principal es que se consolida o está muy consolidado la indecisión en este momento en la población, y que esto parece que está asociado a un nivel de indiferencia de la población hacia la política, ¿verdad?, eh, hacia todo lo que es los temas de política, ya sea nacional o electoral. Eso puede volver aún más complejo, ¿verdad?, para este grupo que está indeciso, eh, elegir, ¿verdad?, por qué persona votar. Llama la atención que el nivel baja, ¿verdad?, indecisión, 10 puntos al nivel de elecciones legislativas, 40 puntos de indecisión, todavía sigue siendo bastante alta, pero quiere decir que las personas sí tienen identificado o al menos un grupo mayor de personas tiene identificado un partido o candidato o candidata a diputación que quisieran apoyar, pero eso no automáticamente se está
transportando, ¿verdad?, hacia un apoyo a la presidencia. Entonces no tenemos esta tendencia de esta marcada de arrastre de voto, ¿verdad?, como se tenía en los 80s o 90s, ¿verdad?, del siglo pasado en Costa Rica, y hace más compleja, ¿verdad?, el comportamiento electoral y los procesos de volatilidad, ¿verdad?, que tenemos en las elecciones actuales en Costa Rica. Entonces le doy la palabra a Cintia para que haga su cierre. Respecto al tema de cambio de domicilio electoral, creo que es importante mencionar que la encuesta consolida que esta es una herramienta que los costarricenses la usan tanto dentro como fuera del país. Es evidente que también cuenta con la credibilidad de la población para ser utilizada y que también el ejercicio del voto en el exterior se consolida como una práctica democrática, la cual es parte de la cultura política también que tiene el país y que a pesar de que nosotros en este 2022 es la tercera vez, ¿verdad?, para ser una de las democracias más largas de Latinoamérica, es apenas la tercera vez que se ejerce el voto en el exterior, se consolida cada vez más como una práctica que tiene toda la credibilidad, tanto a nivel de ejercicio democrático como también para que la población ve con buenos ojos que haya recursos públicos que fortalezcan esta práctica para que los costarricenses ejerzan su derecho a manifestarse en territorio nacional de las políticas y las decisiones que se tomen al respecto. Entonces, eso creo que cabe resaltar y cabe también mencionar que es el Tribunal Supremo de Elecciones el que ha hecho esta tarea y la cual los costarricenses la perciben como muy positiva. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al rector Francisco González Alvarado para que les dé las palabras de despedida y luego procederemos a abrir el espacio para preguntas. Adelante, don Francisco. Muchas gracias, doña Maribel. Bueno, nuevamente, muchas gracias al grupo del IDESPO, de sus académicos y académicas, por esta información que nos han brindado. Insistimos en la importancia de contribuir con información veraz, con información robusta y científicamente recolectada y analizada para contribuir a la toma de decisiones y al análisis del panorama político electoral en el cual pues estamos todas y todos insertos. Creemos que esta es una forma más de fortalecer también nuestro sistema democrático y esperamos que este proceso electoral transcurra con la absoluta normalidad y tranquilidad que se ha caracterizado en nuestro país y que seamos cada día más personas los que podamos ejercer el derecho de nuestro voto como un mecanismo central para fortalecer la democracia en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a las personas que participaron en el panel de esta conferencia de prensa. Iniciamos con las preguntas. Café Detallista de Mariano Rodríguez pregunta: ¿un candidato o candidata que demuestre su autoridad en la gobernanza del país podría motivar a indecisos, apáticos e indiferentes a votar? Adelante con la respuesta, por favor. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, aquí tal vez sería un poco paradójico, porque cuando hablamos de gobernanza, la gobernanza es sobre la construcción de acuerdos colectivos, de la capacidad. Y si estamos hablando de autoritarismo como imposición, entonces si alguien está imponiendo, ¿verdad?, no estaría generando gobernanza, al menos desde una visión politológica y de la administración y la gestión pública. Nuevamente, volvemos, hay algunos candidatos, ¿verdad?, cuya población, ¿verdad?, o votante, parece que tiene una disposición un poco más alta del autoritarismo que el otro, pero hay que decir que es que la disposición general de la población ya de todas formas es alta, ¿verdad? La disposición general es alta. Entonces, más bien, yo, a forma de hipótesis, me apostaría a lo contrario. Parece ser que el discurso tal vez de mano fuerte, mano dura, autoritario, ¿verdad?, y demás, no es necesariamente el que cala, ¿verdad?, como componente decisor en la población, porque ya la población tiene una disposición relativamente alta, ¿verdad?, hacia actitudes de ese tipo. Entonces no está, o parece ser que no está siendo, ¿verdad?, el elemento diferenciador, a manera, digamos, como podemos revisar que en otros procesos electorales hemos tenido candidatos que han manifestado esos discursos y a un inicio podrían haber captado un cierto apoyo electoral, pero no terminaron teniendo lo suficiente para, por ejemplo, pasar una segunda ronda. Gracias. María Núñez, de la Agencia de Noticias Costarricense, pregunta:
La encuesta comenzó a realizarse 15 días antes del caso Diamante. ¿Notaron algún cambio en esos 5 días posteriores? Bueno, ciertamente, ¿verdad? Uno sabe y es si se quiere ver, un riesgo, ¿verdad? Cuando uno inicia un proceso de recolección de encuesta, que los elementos coyunturales que pasan al momento del proceso de recolección pueden afectar de alguna u otra manera, ¿verdad? Las percepciones, que finalmente es con lo que estamos trabajando. No podría, ¿verdad? Decirle si hay un cambio o no, porque precisamente por el proceso de recolección y que es una muestra, digamos, que se trabaja y se construye de manera total, uno podría tomar los datos y compararlos, pero no podría darles una respuesta que sea, llamémoslo así, estadísticamente válida, de decir de que hay un cambio, ¿verdad? A partir de este punto, ¿verdad? De infección. Entonces, lamentablemente no puedo decir que haya o no haya, ¿verdad? Un cambio porque por la manera que se construye la muestra no puedo compararlo de esa forma. O no se puede comparar de esa forma. Gracias. Mariano Rodríguez de Café Detallista pregunta, de acuerdo con esta encuesta, ¿se podría inferir que el elector tiene más confianza en la Asamblea Legislativa que en el Poder Ejecutivo? No, yo no podría inferir eso, ¿verdad? Lo que podemos decir es que está más seguro por quién votar. No, un 10%, ¿verdad? Más seguro que por quién votar. Lo que habría que decir tal vez ahí es, ¿verdad? También a manera de hipótesis, es que tal vez las personas tengan más claro, ¿verdad? O ese grupo de personas tiene más claro alguna identificación, ya sea con un partido o con algún candidato o candidata, ¿verdad? Que esté dentro de un partido que llame su atención a nivel de la presidencia de la República. Lo que estamos encontrando es que es un panorama tal vez más complejo para las personas el tomar la decisión, ¿verdad? Por quién votar, pero no podemos extrapolar lo que sea un asunto de mayor o menor confianza a uno de estos poderes. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, puede anotarla en el chat o puede abrir el micrófono. Bueno, parece que ya no tenemos más preguntas, entonces daríamos por concluida la conferencia de prensa. Les agradecemos mucho su participación. En breve les vamos a referir la presentación en PowerPoint, el estudio completo y el vínculo donde quedará grabada la conferencia de prensa para que la puedan utilizar. Y más tarde también les referimos el comunicado de prensa de resumen de esta actividad. Muchísimas gracias por su participación y quedan a la orden pues las y los especialistas para consultas posteriores. Gracias. Que tengan muy buen día.